¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas viven atrapadas en la rutina mientras otras parecen volverse ricas de la noche a la mañana? Imagina despertar un día y darte cuenta de que todos tus amigos avanzaron en la vida, lograron cosas que tú solo soñaste, y tú sigues atrapado en el mismo lugar. Hoy conocerás la historia de Miguel, un hombre común que, como muchos de nosotros, pasaba sus días trabajando, ahorrando lo justo y viendo cómo la vida le pasaba de largo. Pero todo cambió cuando decidió hacer algo diferente, adoptar hábitos simples, aprender sobre dinero, invertir en su futuro y rodearse de las personas correctas. Lo que verás en este video no es magia ni suerte. Son decisiones, disciplina y constancia. Cada paso de Miguel nos enseña algo profundo sobre paciencia, superación y libertad financiera. Este minuto podría cambiar tu forma de pensar sobre el dinero y la vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría inspirarte a tomar el primer paso hacia la vida que siempre soñaste. Había una vez un hombre llamado Miguel, un hombre común, como cualquiera de nosotros. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, con paredes que habían visto mejores días y un aire que olía a rutina y trabajo. Miguel nunca había sido un estudiante brillante ni un trabajador excepcional. Simplemente pasaba los días haciendo su mejor esfuerzo, soñando con un futuro mejor que siempre parecía estar un paso más adelante de él. Todos los días, se levantaba antes del amanecer, preparaba un café rápido, se ponía su abrigo gris y caminaba hacia la estación de metro. Cada mañana, veía la misma multitud de personas con miradas cansadas, todas corriendo hacia sus trabajos, todas atrapadas en la misma carrera silenciosa que parecía no tener fin. Miguel también sentía esa fatiga, pero no sabía cómo salir de ella. Se decía a sí mismo, algún día será diferente, algún día cambiará. Durante años, Miguel trabajó como asistente administrativo en una empresa de logística. Era un trabajo estable, sí, pero no lo llenaba. Pagaba sus cuentas, compraba comida, y a veces se daba un pequeño lujo, como un helado en verano o una película en el cine. Pero cada vez que miraba a su alrededor, veía a otros avanzar más rápido, compañeros que parecían tener suerte, contactos, dinero que llegaba por caminos que él no entendía. La comparación lo hacía sentir pequeño, insuficiente, y aunque nunca lo decía en voz alta, en su corazón había una mezcla de frustración y tristeza. Un día, mientras regresaba a casa después de un turno particularmente agotador, Miguel se sentó en un banco del parque. Observaba a los niños jugando, a los ancianos caminando lentamente, a las parejas disfrutando de su tarde. Y entonces se dio cuenta de algo: él estaba vivo, tenía tiempo, tenía una mente capaz de aprender, tenía manos que podían crear. Y, sin embargo, estaba dejando que la vida simplemente pasara frente a él. Esa noche, en su apartamento silencioso, comenzó a escribir en un cuaderno viejo. No era un plan de negocio, ni un proyecto imposible, solo sus pensamientos más sinceros. Quiero más de la vida, no solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Quiero aprender a manejar mi dinero, quiero invertir, quiero que mis decisiones tengan sentido, quiero libertad. Escribía y escribía, y cada palabra parecía encender una chispa en su interior que no había sentido en años. Los primeros meses fueron difíciles. Cada intento de aprender algo nuevo sobre dinero, inversiones o emprendimiento lo enfrentaba con dudas y miedo. Su entorno no ayudaba, sus amigos, contentos con sus sueldos y rutinas, le decían que estaba soñando demasiado. Incluso su familia, preocupada por su seguridad, le sugería que se conformara con lo que tenía. Pero Miguel no podía volver atrás. Había encendido un fuego dentro de él que no se apagaba. Comenzó a leer. Cada noche, antes de dormir, Miguel tomaba libros sobre finanzas personales, historias de emprendedores y relatos de personas que habían logrado lo que él soñaba. Al principio eran palabras complicadas, conceptos que no entendía del todo, pero poco a poco empezó a conectar los puntos. Comprendió que no se trataba solo de dinero, sino de hábitos, disciplina y visión. Cada libro, cada capítulo,
era como una pequeña lámpara que iluminaba su camino en medio de la oscuridad. Un día, mientras revisaba un libro sobre inversiones, Miguel entendió algo fundamental: la libertad financiera no llega de la noche a la mañana, ni depende de la suerte. Llega cuando tomas decisiones conscientes, cuando te educas, cuando construyes oportunidades donde otros solo ven problemas. Fue un momento que cambió todo. Se sintió triste por todos los años perdidos, pero también lleno de esperanza. Por primera vez, creyó que podía tomar control de su destino. A partir de ese día, Miguel empezó a aplicar lo que aprendía. Primero, decidió ahorrar un pequeño porcentaje de su sueldo antes de gastar en cualquier cosa. Se pagaba a sí mismo primero, y aunque al principio eran cantidades mínimas, cada euro guardado era un recordatorio de que él estaba construyendo algo. Luego, empezó a investigar inversiones seguras, pequeñas oportunidades que otros consideraban aburridas o insignificantes. Cada acción que tomaba, por más pequeña que fuera, le daba una sensación de poder y de progreso que nunca había sentido en su rutina diaria. Sus amigos seguían sin entenderlo. Algunos incluso se burlaban: ahorrar y leer libros sobre dinero, qué aburrido eres, Miguel. Pero él ya no escuchaba. Había encontrado algo que tenía valor para él, algo que llenaba su alma y que poco a poco empezaba a reflejarse en su vida cotidiana. Cada día, cada decisión, cada pequeño hábito que adoptaba lo acercaba a la vida que soñaba. Y así, entre aciertos y errores, frustraciones y aprendizajes, Miguel comenzó a cambiar. No de un día para otro, no de manera espectacular, sino con constancia y paciencia. Cada paso era un ladrillo colocado en el camino hacia la libertad que tanto había anhelado. Con el tiempo, Miguel comenzó a ver resultados pequeños, pero significativos. Su cuenta de ahorros crecía lentamente, y con cada cifra nueva, su confianza aumentaba. Aprendió a diferenciar entre gastar por impulso y gastar con intención. Cada euro que invertía no era solo dinero, sino una semilla para su futuro. Un día, mientras caminaba por el centro de Madrid, se cruzó con Daniel, un amigo de la universidad que siempre había sido más despreocupado con su vida financiera. Daniel estaba sorprendido al ver el cambio en Miguel. ¿Qué te pasa? Pareces otra persona, más seguro, más tranquilo. Miguel sonrió y dijo: no es magia, amigo. Solo tomé decisiones diferentes y aprendí a usar mi tiempo y mi dinero con propósito. Miguel también comenzó a rodearse de personas que compartían sus objetivos. Se unió a grupos de emprendedores, participó en seminarios financieros y escuchaba atentamente a quienes ya habían recorrido el camino que él apenas empezaba. Aprendió que el entorno es fundamental. Cuando estás rodeado de personas que piensan en grande, tus ideas también empiezan a crecer. No todo fue fácil. Hubo momentos de desesperación, errores de inversión y pérdidas que le dolieron en lo más profundo. A veces, se preguntaba si valía la pena continuar. Pero entonces recordaba aquella noche en que decidió que no quería simplemente sobrevivir, recordaba el sueño que había escrito en su cuaderno y la chispa que había encendido en su corazón. Cada tropiezo era un aprendizaje, cada caída una oportunidad para levantarse más fuerte. Poco a poco, Miguel empezó a generar ingresos adicionales. Primero fue un pequeño proyecto de venta en línea, luego algunas colaboraciones freelance y después inversiones más grandes. Lo que comenzó como un esfuerzo titubeante se convirtió en un flujo constante de oportunidades. Con cada éxito, por pequeño que fuera, su vida empezaba a reflejar el esfuerzo y la constancia que había puesto durante años. Pero lo más importante no era el dinero. Lo que realmente cambió a Miguel fue su mentalidad. Aprendió que la riqueza no se trata solo de cifras en una cuenta bancaria, sino de libertad, elección y paz interior. Antes, sus días estaban llenos de estrés y ansiedad por pagar cuentas y sobrevivir. Ahora, aunque los desafíos seguían apareciendo, los enfrentaba con claridad y confianza. Sabía que podía decidir su futuro y construirlo paso a paso. Un día, sentado en su apartamento más grande y luminoso,
mirando por la ventana la ciudad que siempre lo había visto correr sin rumbo, Miguel reflexionó sobre su viaje. Pensó en los años de rutina y frustración, en las noches de dudas y miedo, y sonrió. No se trataba solo del dinero que había ganado, sino del hombre en que se había convertido, disciplinado, consciente, valiente y paciente. Su historia comenzó a inspirar a otros. Amigos, familiares e incluso desconocidos le preguntaban cómo había logrado cambiar su vida. Y él siempre decía lo mismo: no hay secretos mágicos. Solo hay decisiones conscientes, educación constante y constancia. Aprende, aplícalo, y no te rindas. Fue entonces cuando Miguel decidió que quería llevar su aprendizaje un paso más allá. Comenzó a compartir sus experiencias en talleres, charlas y, eventualmente, en videos que llegaban a miles de personas. Quería que otros supieran que no importa de dónde vienes, ni tus errores del pasado, ni tu rutina diaria, siempre se puede construir un futuro diferente si estás dispuesto a aprender y a actuar. Y así, Miguel dejó de ser un hombre común atrapado en la rutina. Se convirtió en alguien que controlaba su vida, sus decisiones y su tiempo. No porque tuviera suerte, ni porque hubiera encontrado un atajo, sino porque comprendió que la verdadera riqueza empieza por cambiar tu manera de pensar, por adoptar hábitos poderosos y por no rendirse nunca, incluso cuando todo parece perdido. Con el tiempo, la vida de Miguel alcanzó un nivel que nunca había imaginado. Su apartamento modesto se transformó en un hogar cálido y acogedor, lleno de luz natural y recuerdos de cada paso que había dado. Sus ingresos ya no dependían solo de un salario, tenía múltiples fuentes que le daban estabilidad y tranquilidad. Pero más allá del dinero, Miguel había ganado algo aún más valioso: libertad. Cada mañana despertaba con un propósito. Ya no corría hacia el metro con una sensación de obligación, ahora elegía cómo usar su tiempo. Podía dedicar horas a aprender, a ayudar a otros, a pasar tiempo con su familia o simplemente a disfrutar de un paseo por la ciudad que tanto amaba. La vida que había soñado durante años ya no estaba en sus pensamientos, ahora la vivía. Un día, mientras tomaba un café en un pequeño café del centro de Madrid, vio a un joven que parecía igual que él hace algunos años, cansado, preocupado, atrapado en la rutina diaria. Miguel se acercó y comenzó a conversar con él. Escuchó su historia, sus miedos y sus sueños, y le compartió lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Habló de hábitos, de constancia, de educación financiera y de la importancia de rodearse de personas que inspiran y elevan. El joven escuchaba con atención, y en sus ojos se veía una chispa de esperanza. Miguel sonrió, recordando el momento en que él mismo había decidido cambiar su vida. Comprendió algo importante: la riqueza no es solo lo que tienes en la cuenta bancaria, sino lo que puedes transmitir y cómo puedes inspirar a otros a crecer. Cada persona que ayudaba, cada historia que compartía, era una extensión de su propio aprendizaje y de su gratitud por no haberse rendido. Pero Miguel también sabía que su historia no era mágica ni instantánea. No había atajos. Cada hábito que adoptó, cada noche que pasó estudiando y cada euro que invirtió con disciplina habían sido pasos silenciosos, constantes y muchas veces solitarios. El secreto, entendió, estaba en la paciencia y en la perseverancia, en creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hacía, en seguir avanzando aunque el camino pareciera lento, y en no permitir que el miedo dictara sus decisiones. Con el tiempo, Miguel empezó a ser reconocido en su comunidad como alguien que había logrado lo que muchos consideraban imposible: un hombre común, que logró construir una vida extraordinaria con sus propias manos y su propia disciplina. Su historia se convirtió en ejemplo de que cualquiera puede cambiar su destino si está dispuesto a aprender, a actuar y a no rendirse. Al final, la verdadera lección de Miguel era simple pero profunda: no se trata solo de dinero ni de lujos. Se trata de libertad, de confianza en uno mismo y de la capacidad de crear tu propia vida. Cada hábito positivo, cada decisión consciente y cada aprendizaje diario son ladrillos para construir un futuro mejor. La riqueza verdadera comienza en la mente y se refleja en cada acción que tomamos.
Miguel siempre recordaba aquel momento en el parque, años atrás, cuando decidió que no quería simplemente sobrevivir. Ese fue el primer paso. Desde ese día, cada acción, cada libro leído, cada inversión y cada hábito adoptado lo llevó más cerca de su sueño. Y hoy, mientras mira la ciudad desde su ventana, sonríe, porque sabe que no hay límites para quien decide cambiar su vida y se compromete a seguir creciendo, día tras día. Así, la historia de Miguel nos deja un mensaje poderoso: cualquiera, sin importar su origen o sus errores pasados, puede transformar su vida. Solo necesita decisión, educación, constancia y la voluntad de nunca rendirse. El camino puede ser largo y lleno de desafíos, pero al final, la libertad y la plenitud esperan a quienes se atreven a dar el primer paso.